Hola, soy Willy de Moya y bienvenidos a este segundo módulo de mi curso de teoría. Hoy vamos a ver acordes, tal y como os comenté el otro día, ¿no? Que el primer día hemos visto intervalos y hoy digamos que vamos a trabajar un poco esa conjunción de intervalos que son los acordes. Lo que pasa es que esto realmente es una tapadera para que sigamos viendo intervalos, porque realmente la clave de hoy es que tengáis, pues súper trabajados los intervalos de segunda, tercera, de cuarta y de quinta, para que cuando hagamos la escala mayor, que realmente vamos a tener esas 7 notas, no nos cueste ningún tipo de trabajo, digamos, construir cualquier intervalo de la tónica a la quinta. Así que en el siguiente módulo añadimos estas y séptimas y es todo un poco más llevadero. Vamos primero con la definición de acorde, que, bueno, si os pilláis el libro y lo tenéis por ahí, pues básicamente es lo que pone aquí, ¿no? Un acorde es un conjunto de notas sonando de forma simultánea. Conjunto que realmente equivale a 3 o más notas distintas. Cuando estoy haciendo solo 2 notas, digamos que no me valdría como definición acorde. Cuando, digamos, estoy tocando estas notas de forma consecutiva, lo que tengo es un arpegio. Esta es la diferencia un poquillo entre acorde y arpegio. Si seguimos leyendo, en la definición de acorde que aparece en el libro, hay diversas formas de construirlos, aunque la más usual es por superposición de terceras, y generalmente en el contexto de una tonalidad. La tónica es la nota que da nombre al acorde. Para poder formar acordes tenemos que tener muy claros los intervalos de tercera, y hay 2 referencias que me parecen muy útiles para escuchar cómo suenan. Estas referencias ya las hemos visto en el último directo, si os acordáis, con el riff de Orión. Estuvimos haciendo este riff que teníamos aquí sobre Mi menor y luego íbamos a Si menor y luego Si mayor. Entonces, estas referencias son estas dos que os he dejado aquí en el apartado de acordes. Tenemos la tercera mayor, que si lo recordáis del otro día, tendríamos un intervalo de 3 notas y 2 tonos, y la tercera menor, que tendríamos un intervalo de 3 notas y 1 tono y medio. Básicamente, esta es la referencia más útil que tenemos para tercera mayor y para tercera menor. Si nos vamos a la cuerda 3-2, como aquí indico, pues esta referencia, digamos que se nos desplaza un traste por la segunda cuerda, pero digamos que esto tampoco me interesa, no me parece relevante, ¿no? Cuando nos vamos al riff de Orión vemos esta transición mucho más clara y si os fijáis pasamos de un acorde menor, que lo tendríamos aquí en el Si menor, haríamos Si menor, tercera menor primero y luego tercera mayor. Entonces, en un acorde menor vamos a tener estas 2 terceras y en un acorde mayor vamos a tener estas 2 otras. Vamos a tener tercera mayor y tercera menor, que esto sería un poco lo que vamos a comentar ahora en los acordes tríadas, mayores y menores. Por lo que sí que os recomiendo que tengáis súper claras trabajadas estas referencias de tercera, porque digamos que estas son las piezas que nos van a permitir construir una serie de acordes, como puede ser, por ejemplo, los acordes mayores, los acordes menores, las tríadas disminuidas y las aumentadas. Y luego, como comentaba arriba, básicamente si queremos construir acordes dentro del contexto de una tonalidad, pues lo que vamos a hacer es apilar terceras, superponer terceras. Entonces por eso es tan importante que tengáis claras estas 2 referencias. Primero porque la tercera mayor tenéis que considerar que es un intervalo de 2 tonos y 3 notas, y tercera menor, tono y medio y 3 notas. Es súper importante que tengáis claro esto que estaba comentando de intervalo, porque si estamos hablando de tercera mayor tienen que ser 3 notas y, por ejemplo, si hago la tercera menor de Do, tendría Do, Mi bemol y Do, Re sostenido sería la misma distancia, porque realmente si yo voy contando notas, al fin y al cabo empiezo en Do, le subo 3 semitonos y tengo aquí Mi bemol, pero podría llamarlo también Re sostenido. La clave realmente es, si queremos respetar los intervalos, tenemos que respetar esa distancia entre notas, por eso no le llamamos ni Re sostenido ni cualquier otra cosa, lo tenemos que llamar Mi bemol para que cumplamos que tenemos Do, Re y Mi. Es decir, 3 notas distintas y, bueno, pues lo que hablamos, ¿no? De medio tono, o sea, un tono y medio, perdón, desde la tónica hasta la tercera menor. Entonces, esta sería la fórmula de, los tipos de tríadas mayores y menores, que son lo que he comentado aquí, los tipos de tríadas más comunes. Tendríamos una tercera mayor, de la tónica a la tercera nota, digamos, o sea, la tercera nota con respecto a la tónica, y luego tenemos una quinta. Podemos ver estos intervalos como que tenemos 2 terceras mayores, una tercera mayor y luego una tercera menor, o podemos verlo como que tenemos una tercera mayor de la tónica a la tercera y luego una quinta justa de la tónica a la quinta, que es la suma de la tercera mayor más la tercera menor. Esto tenéis que currarlo porque tenéis que, digamos, que asimilar que la tercera mayor son 2 tonos, lo que decía, 3 notas, y tercera menor, tono y medio, 3 notas. Si os fijáis lo que comentaba antes, en el riff de Orión, vamos a tener ese contraste de una tríada mayor a una tríada menor. Entonces, bueno, si me voy aquí,
lo vemos, ¿no? Que pasamos de eso, mantener tónica y quinta estáticas, y lo que movemos es la tercera. Si me voy a esta parte de aquí abajo, se ve más clara la referencia. Entonces, cuando estábamos tocando el riff de Orión, nos aparecía esta referencia más clara. Aquí sobre el si menor y luego sobre el si mayor. Entonces, esto es lo único que quiero que, digamos, que tengáis claro a la hora de construir las tríadas mayores y las tríadas menores. Tercera mayor sobre el acorde de tríada, el acorde mayor, digamos, tercera mayor y luego quinta justa. Y cuando vamos a construir el acorde de tercera, o sea, de tríada menor, tenemos aquí tercera menor y luego una quinta justa. Mola que lo podéis escuchar porque realmente si lo veis en el papel y decís, vale, pues tríada mayor, tríada menor, ¿cómo suena esto? Es muchísimo más útil que lo podéis llevar a la guitarra y que escuchéis el contraste. Si escucháis solo... Bueno, si no escucháis, digamos, que si veis solo lo que estamos hablando en el contexto del papel o el ordenador o lo que sea y no lo llevéis a la guitarra, es mucho más difícil comprender todo esto. Porque cuando hablamos de una tríada menor, por ejemplo, hablamos de un contexto de un acorde mucho más triste, mucho más sombrío. Entonces, si hacemos este acorde y lo tocamos, suena mucho más oscuro que la tríada mayor, ¿no? Y solo cambiamos una nota, cambiamos aquí medio tono y ya tendríamos esa diferencia. Esto es para que sepáis construir acordes mayores y menores, todo lo que os estoy contando aquí. Pero realmente la aplicación práctica de estos acordes es, bueno, como comento aquí más abajo, el tema de teníamos este tipo de acordes y generalmente los llevamos a, bueno, pues los acordes típicos abiertos, mayores y menores que ahora comentamos un poco. Entonces, por cerrar un poco esta parte de la teoría, estas son las tríadas más típicas que la vamos a encontrar en un montón de temas y conforman la mayoría de los temas de pop y rock. Para que sepáis un poco cómo se cifran, pues bueno, tenéis que tener en cuenta que el acorde mayor vamos a ponerle la inicial del acorde y si tenemos una tríada menor lo que hacemos es añadirle a su derecha una M como forma de indicar que es menor o lo ponemos el signo gráfico menos a su derecha como un guión. Y bueno, lo tenemos aquí. Es intercambiable, podéis ponerle la M o el signo menos, como queráis. Entonces, si nos vamos al ejemplo de Iggy Pop. Lo toco aquí para que me veáis un poco. Es lo que estaba comentando, ¿no? Que básicamente teníamos esta forma de construir los acordes aquí, como en el plano ideal, en el plano de las terceras y demás, pero aquí digamos que nos llevamos a los acordes abiertos. Entonces, ¿qué pasa realmente cuando pasamos de la teoría a la práctica, sobre todo en la guitarra? Porque si estamos aprendiendo los acordes en el piano o en arreglos orquestales, una serie de cosas, digamos que las notas tienen un orden. Hacemos tónica, tercera y quinta, y si las vamos cambiando, aparecen las inversiones y una serie de modificaciones como que tienen unas reglas. En la guitarra, este orden no existe. Es extraño porque cuando hacemos un acorde de mi, lo típico, o digamos lo que habíamos visto ahora, o lo lógico, digamos, sería que tuviéramos una tónica, una tercera y luego una quinta. Pero aquí, si os fijáis, si nos vamos al acorde de mi mayor, vamos a tener una tónica, luego vamos a tener su quinta, luego vamos a tener otra vez la octava, que es lo mismo que la tónica, y luego tenemos una tercera mayor. Entonces, digamos que el orden en la guitarra eléctrica, o en la guitarra en general, de estos acordes tríadas mayores y menores no tiene ese sentido lógico del que estábamos hablando. Pero es interesante que estas referencias las tengáis claras porque si luego queremos saber cómo se forma un acorde, pues es mucho más útil, digamos, que no está sacando las formas aquí. Tengo un vídeo sobre el sistema Cage en mi canal de YouTube que os voy a dejar la tarjeta por aquí para que lo podáis enlazar luego y demás. Y si tenéis alguna duda con esto de que estoy hablando del sistema Cage, lo podáis ver detenidamente porque realmente hemos visto la parte teórica de los acordes, pero cómo se usan en la guitarra es con este sistema y con estas digitaciones. Creo que tampoco tiene mucho más sentido que me ponga a explicar estas disposiciones de acordes porque son las típicas. Si he puesto estas dos digitaciones de sol, pues básicamente es porque podemos tocar aquí una nota duplicada. Digamos, podemos elegir si queremos duplicar un re o queremos duplicar un si, que para entendernos duplicaríamos o una tercera de sol, que sería sol, la, si, tercera mayor, o duplicaremos la quinta, que sería sol, la, si, do, re. Hay múltiples opciones para tocar acordes, o sea, podríamos incluso mover cualquiera de estos acordes por el mástil y elegir disposiciones de 3 notas,
4, etcétera. No haría falta que digamos que hiciéramos las 5 o las 6, por ejemplo, en el caso de mi o en el caso de sol. Y bueno, creo que poco más que comentar sobre esto. De todas formas, si tenéis alguna duda o algo, me lo podéis dejar en comentarios y al final vamos hablando de todo esto. Bueno, decíamos que estos acordes son los típicos para formar los acordes mayores. De estos vamos a sacar los acordes menores y un largo etcétera de acordes. Vamos a sacar acordes con cejilla, que son los llamados acordes cerrados y etcétera, ¿no? Por eso viene bien que los tengáis controlados. Cuando hablamos de pasar, por ejemplo, de un La mayor a un La menor, si os fijáis, vamos a cambiar una nota, que es la nota de la tercera. Entonces, por contraste, tendríamos aquí estos 3 doses o esos 3 trastes aquí en el dedos en el traste 2 y aquí pasaríamos al traste 1. ¿Esto qué nos indica? Pues que si nos volvemos a la definición de antes, la única diferencia que había entre un acorde mayor y un acorde menor era la tercera. Por lo que si estamos cambiando esa nota, lo que significa es que si hemos pasado de la mayor a la menor, es que esa nota es la única tercera que tenemos en el acorde y tendríamos que identificarla como tal. Esto es muy útil porque, bueno, digamos que vais haciendo cribas con los acordes y es más fácil que los podáis identificar para poder formarlos y demás. De los acordes menores tampoco tengo mucho más que comentar. ¿No? Es decir, si teníamos una tercera mayor dentro del acorde, lo que estamos aquí modificando es la nota que es, bueno, la tercera básicamente de ese acorde. Y entonces me pasa, por ejemplo, con el re menor o mi menor, cualquiera de estos, ¿no? Hemos cambiado la nota y ahí me identifica cuál es mi tercera. Ok, pues vamos ahora con los tipos de tríadas que son menos comunes, porque digamos que esto estamos todos un poco familiarizados con esto, quien más que menos hemos oído hablar del sistema Cage, estamos hartos de tocar temas con acordes abiertos y demás. Entonces, si nos vamos a tipos de tríadas menos comunes, que es decir, son tipos de acordes con 3 notas menos comunes, en primer lugar encontraríamos la tríada disminuida. Si os fijáis, lo que tenemos aquí es 2 intervalos de tercera menor, ¿no? Empezábamos aquí en la tónica y entonces vamos a tener estas 2 piezas que hablábamos. Lo que os comentaba antes, esto es en el plano, digamos, teórico ideal, porque realmente estas 2 terceras menores que tenemos aquí, generalmente no vamos a tocar estos acordes de tríada disminuida. Sí, podemos cambiarlos y podemos modificarlos de diferentes formas. Y ahora os dejo a la disposición de estos acordes que pueden tener un poco más de interés. Lo que comentaba antes también, si os fijáis, tenemos tónica, tercera menor, entonces vamos a tener 3 notas y un tono y medio, de do a mi bemol. Y luego de do a sol bemol vamos a tener 3 tonos o la suma de 2 terceras menores, que tendríamos un tono y medio más un tono y medio. Podéis verlo como queráis. Pero quizás es interesante que, bueno, os familiaricéis también con el intervalo de quinta disminuida porque, bueno, así, digamos que cuando nos vayamos a la escala mayor, todos los intervalos de la tónica a la quinta los vamos a tener un poco más claros. Vamos a leer un poquito la teoría que he puesto aquí sobre la tríada disminuida y por qué, digamos, no profundizo más en este tipo de acorde. La tríada disminuida no suele usarse demasiado y aparece con mucha menos frecuencia. Mucha menos frecuencia que el resto de tríadas que estábamos comentando de momento, la tríada mayor y la tríada menor. Se utiliza más en sus formas de cuadríada, añadiendo una séptima menor que da lugar a un acorde semidisminuido, que es el acorde con la séptima menor y la quinta disminuida. Es decir, que pillaríamos este acorde, pillaríamos el acorde de tríada disminuida y le añadiríamos aquí una séptima menor. Si continuamos, podríamos ver la segunda opción, que es le podemos añadir una séptima disminuida a esta tríada disminuida y entonces nos daría como resultado el acorde disminuido completo, que se cifra así, ¿no? Con el círculo y con una séptima. Estos acordes y sus usos, así como los intervalos con doble bemol o doble sostenido, lo veremos más adelante. Vale, entonces, bueno, por cerrar un poco la definición de todo esto, aunque induce a error por el acorde disminuido completo, muchas veces se cifra la tríada disminuida con el símbolo 0, que hay mucha gente que le llama huevo, ¿vale? El acorde con el huevo, y a la derecha de la nota que da nombre al acorde do disminuido. Y lo podéis cifrar también con un dim, ¿no? DIM. A su vez, el acorde disminuido con séptima disminuida se cifra como, bueno, pues huevo con el 7 o simplemente con el huevo. Cuando hablamos del acorde de menor 7 con bemol 5, es el acorde semidisminuido, podemos hablar de el huevo tachado, entonces hay mucha gente que le llama también el acorde con el medio huevo. Pero bueno, esto digamos que no nos compete hoy porque lo que estamos haciendo es trabajar acordes que tienen 3 notas. Entonces, de momento, no lo vamos a trabajar demasiado. Y bueno, pues aparte de comentar esto, que muchas veces la nomenclatura pues induce a error, hay poco que comentar. Vamos ahora con los usos de la tríada disminuida y vamos a ver un riff que usa este acorde y luego vamos a ver una progresión de acordes de un tema. Entonces este primer riff es un riff de Radiohead que se llama My Iron Lung. Entonces partimos del sol mayor con esta digitación. Entonces tenemos que tener aquí cuidado con el ligado este que hacemos aquí en el re y el sol lo mantenemos aquí
como nota grave, como bajo. Después nos vamos a ir aquí a este... Pam, y bueno, pues continuamos con las cuerdas al aire. La tríada disminuida la vamos a tener en la segunda vuelta del riff, después de cerrar esta primera vuelta, que haríamos el... Entonces aquí tendríamos esta tríada disminuida. Toco el riff. Me mola bastante el riff, me parece muy original y la verdad que tiene una sonoridad bastante chula. Cuidado con mantener estas cuerdas al aire sonando, porque es un poco la parte así más difícil del riff. Estas tríadas, bueno, si os fijáis, aquí vamos a tener la tercera menor. Nos va a cambiar la referencia por lo que comentábamos antes, que estábamos en la cuerda 3-2, entonces esta referencia se nos desplaza un traste. Y aquí vamos a tener el tritono, que es la quinta disminuida. Cuando hacíamos esta cuerda de la cuerda 4 a la cuerda 3, tenemos ahí el tritono. Entonces la tríada realmente la tenemos, bueno, pues con una inversión, ¿no? No haríamos tónica, bemol 3 y bemol 5, sino que haríamos bemol 5, tónica y bemol 3. En este caso sí que tenemos la tríada en orden. Y bueno, poco más que comentar del riff este de Radiohead. Vamos ahora con un tema que quizás se hizo famoso con... Bueno, es un temazo realmente, pero quizá mucha gente lo conoció por la banda sonora de Shrek, que se llama All Star y es de Smash Mouth. Entonces en el estribillo tienen varias quintas y pasan a esta tríada disminuida de Do, que tendríamos aquí trastes 3, 4 y 5. Nos falta la tercera, entonces digamos que el acorde está un poco cojo, pero realmente es que de tríadas disminuidas en el contexto de guitarra y contexto de rock es difícil que encontremos muchos ejemplos. Entonces vamos a encontrar este tipo de usos, pero poco más. Entonces digamos que el uso del acorde de tríada disminuida lo dejamos un poco para más adelante porque, bueno, más que de tríada disminuida, dejaremos el uso del acorde disminuido o cuatríada disminuida, lo dejamos un poco más adelante porque realmente es cuando cobra sentido con 4 notas. Con 3 notas está un poco como a medias, que está sin definir. Entonces, bueno, tenemos ejemplos, tenemos alguna cosa que se usa y demás, pero no es un acorde realmente que nos vamos a encontrar demasiado. Pero está guay que lo tengáis controlado, básicamente porque el séptimo grado de una escala mayor es una tríada disminuida, y si bueno, hacemos la cuatríada, pues ya veríamos qué tipo de acorde nos sale sobre eso, pero es interesante que sí que sepáis primero cómo suena, cómo se construye y en segundo plano, digamos, estos pequeños usos que podéis encontrar. Y poco más. Suena muy disonante, como podéis observar, porque... Pero bueno, este es el sonido de la tríada disminuida. Os dejo aquí las tríadas disminuidas y las disposiciones. Bueno, este me parece un documento bastante útil, sobre todo para que, bueno, pues veáis cómo suenan y qué disposiciones podemos encontrar. Las dejo aquí también por cuerdas, ¿no? 6-5-4, cuerdas 5-4-3, etcétera, ¿no? Es interesante que le deis una vuelta a esto, que las toquéis un poquillo, que digáis, bueno, pues a ver, ¿cómo puedo hacer, no sé, pues una tríada disminuida en la cuerda... desde la cuerda 6, desde la cuerda 1, etcétera. Y os va a ayudar a la hora de construir otro tipo de acordes y demás. Entonces, bueno, es interesante que le deis una vuelta. Ahora ya sí, pasamos a los acordes aumentados. En este caso vamos a cambiar de tercio. Y si os fijáis, al contrario que en las tríadas disminuidas, que tenemos 2 terceras menores, en los acordes de tríada aumentados tenemos 2 terceras mayores. Entonces son, bueno, pues 2 tipos de tríadas bastante chulas y bastante disonantes. Bueno, lo que comentaba, 2 terceras mayores, aparece el intervalo aquí de quinta aumentada. Sería interesante que tuvierais claro que si tenemos una tercera mayor son 2 tonos y ahora la quinta aumentada, en vez de ser 3 tonos y medio de quinta justa, tenemos 4 tonos. Sería como una especie de sexta menor. Pero bueno, repitiendo un poco lo anterior, ¿no? Por machacar un poco y que todo esto lo tengáis claro. Recordad que si queremos hacer un intervalo de quinta tienen que ser 5 notas. Entonces es do, re, mi, fa y sol. Cuento la nota de origen y nota de destino. ¿Os acordáis que os he dicho hoy, básicamente, que íbamos a seguir trabajando intervalos, pero un poco como de tapadera, ¿no? Con tríadas y con acordes. Entonces, bueno, pues eso. Seguimos con intervalos y de hecho es que no os vais a despegar de ellos nunca. Entonces es interesante que siempre que os pongáis con nuevo temario,
tríadas aumentadas o riffs o lo que sea, pues intenté recuperar un poquillo todo eso. Vale, pues lo que comentaba, 2 terceras mayores, entonces si os fijáis ahora el acorde está un poco más recogido. Digo que antes teníamos esta digitación, cuando hacíamos una tríada disminuida, si la pillábamos desde Do aquí, el traste 8, teníamos que abrir mucho la mano, digamos para formarla un poco así, tipo de acorde de libro, y si hacemos un acorde aumentado tenemos una disposición un poco distinta, ¿no? Hacemos el... También un sonido bastante disonante, pero la digitación esta es un poco más amable, ¿no? 2 terceras mayores apiladas y es más sencilla la digitación. Vamos a leer ahora la parte de la teoría y, bueno, básicamente, la tríada aumentada aparece con menos frecuencia que las tríadas mayores o menores. Suele usarse como sustituto de un acorde dominante porque genera más tensión que una tríada mayor. Nos aporta un sonido diferente, menos corriente y en ocasiones resuelve mejor en la tónica. Aunque os suene un poco raro este acorde, lo podemos encontrar en más temas de los que pensáis. Es fácil encontrarlas en el jazz, aunque podemos encontrar canciones de otros estilos que las utilizan. Ejemplos de músicos que lo usan pues puede ser David Bowie, Chuck Berry, Beach Boys, ABBA, The Beatles y un largo etcétera. Como pongo aquí al final, se cifran con AUG o con el signo más a la derecha de la tónica. Vamos ahora a los usos de la tríada aumentada. Una cosa que me gustaría comentar de estos dos tipos de tríadas, las tríadas disminuidas y tríadas aumentadas, es la distancia que tienen entre cada nota, los hace que sean una especie de acordes simétricos. Esta simetría porque los números se van repitiendo por las octavas. Entonces, claro, las octavas son 6 tonos y 12 notas entre medias. Entonces, cuando pues llegamos a esos 6 tonos, digamos que volvemos a empezar y es un círculo que no acaba. Entonces vamos a ver ahora un recurso bastante chulo con las tríadas aumentadas. Con las tríadas disminuidas, digamos que esto podríamos hacerlo, pero en menor medida. Esto ya pasaría, digamos, otra vez lo que comentábamos antes, ¿no? Las cuatríadas con los acordes disminuidos es cuando tiene sentido esto, ¿no? Esto es lo que decía antes, de que si hacíamos la tríada aumentada, si os fijáis, de Do a Mi tenemos 2 tonos, de Mi a Sol sostenido tenemos 2 tonos y de Sol sostenido a Do tenemos otra vez 2 tonos. Entonces, es lo que comentaba, ¿no? El círculo este que no acaba. Por esta razón, podríamos hacer un uso más amplio de estos acordes. Lo veremos más adelante también con el acorde disminuido de séptima, ¿no? Entonces, primer uso del acorde aumentado. Digamos que el uso más típico lo empezó T-Bone Walker en la salida de un blues, que realmente es la entrada de lo que sería el tema. Porque hacemos un grado 5 que nos lleva otra vez al inicio de esa rueda de blues. Ese grado 5, que en vez de meter un acorde dominante con séptima menor, lo que hacemos es cambiarlo por un acorde aumentado. Entonces, primer uso de la tríada aumentada o del acorde aumentado es cambiar esa quinta quinto grado, digamos, de un blues por un acorde aumentado. Entonces, nos da una sonoridad distinta y resuelve de forma un poco más particular en lo que es la tónica. Lo podemos encontrar en muchos temas, bueno, como comento aquí, ¿no? Lo podemos encontrar en temas de Chuck Berry, lo podemos encontrar en temas de los Beatles como Oh Darling, y bueno, es ya un clásico, ¿no? Cualquiera de las versiones que hacen de T-Bone Walker suelen incluir esta variación, ¿no? Digamos que las que está escrita aquí, hacemos este acorde aumentado, ¿no? Empezamos en el re, bueno, sería un re aumentado, y empezamos aquí haciendo una especie de arpegio. Y poco más que comentar. Esto me genera suficiente tensión como para querer resolver en un sol, ¿no? Entonces, digitación que utilizo aquí, pues básicamente es esto, estas 4 cuerdas. Y continúo todo el tema así, ¿no? Se va a sol, etc. Y voy a utilizar siempre este acorde 5 para volver al 1 y cerrar nuestra rueda de blues. Ok, pues el siguiente ejemplo que vamos a ver es un riff de Megadeth en el que está utilizando este acorde aumentado, esta tríada aumentada con alguna nota de paso. Entonces empezamos aquí y si os fijáis lo que os comentaba, ¿no? Vamos a tener una especie de simetría o, digamos, de equidistancia entre las notas. Vamos a tener este primer acorde aumentado aquí, luego vamos otra vez al traste 7, luego iríamos al traste 11 y volvemos a encontrarnos con lo mismo más arriba, aquí en el traste 15. Entonces, siempre el mismo tipo de tríada y las mismas notas. Empezamos aquí, teníamos sol, si y luego re sostenido. La siguiente nota que haremos es si y entonces haremos si, re sostenido y luego hacemos aquí otra vez sol. Entonces pasamos de sol, si, re sostenido a si, re sostenido, sol. Y aquí lo mismo, pero empezamos desde re.
Entonces el riff le añade una nota antes de lo que sería, digamos, la tercera nota. Y bueno, sirve un poco como entrada a lo que es el tema y el riff. Luego no lo vuelvo a utilizar en todo el tema, pero me parece curioso, ¿no? Este uso del acorde aumentado así en el metal y me parece que está guay, me parece interesante. Fijaos que lo único que hace es eso, básicamente os hablaba de esta nota, con estas 3 notas, y le añadimos medio tono más grave hasta la última nota, ¿no? Empecemos por esta bajada, ¿no? Y bueno, poco más que comentar sobre el riff de Megadeth. Como os he comentado en las tríadas disminuidas, también tengo aquí, digamos, la disposición de tríadas aumentadas. Es interesante que le deis una vuelta por lo que os comentaba, ¿no? Para saber construir este tipo de tríadas. Y fijaos que en este caso es muy sencillo, ¿no? En las tríadas disminuidas, como teníamos más opciones, pero aquí, digamos que es como sota, caballo y rey, ¿no? Vamos a hacer esta misma figura y luego pues podemos ampliarla, pero cuerdas 6, 5 y 4 y 5, 4 y 3 son iguales y cuerdas, bueno, pues las siguientes, ¿no? 1, 2, 3 y luego 2, 3, 4. Tenemos una pequeña variación, pero digamos que es bastante más visual, ¿no? Es mucho más sencillo y fijaos que se repite todo el rato, etcétera. Tampoco tiene mucho más esto que comentar. Bueno, pues vamos a cerrar el directo de hoy con los acordes suspendidos, los acordes sus 2 y los acordes sus 4. ¿Cómo se forman estos acordes? Básicamente vamos a partir de una tríada mayor o una tríada menor y vamos a coger la tercera, nos la cargamos y la ponemos en su lugar una segunda o una cuarta. Entonces aquí tenemos los intervalos de segunda y de cuarta y es interesante que los tengáis claros y los asociéis un poco a lo que hablábamos antes de tónica, tercera y quinta y los ubiquéis, digamos, entre esos huecos. En la tónica, de la tónica a la segunda, vamos a tener, de la tónica a la segunda mayor, vamos a tener un tono y de la tónica a la cuarta vamos a tener 2 tonos y medio. Recordad que segunda son 2 notas, o sea, es obviamente 1 y 2, ¿vale? O sea, yo qué sé, pues si contamos de do a re son 2 notas y tenemos ahí un tono, así que es una segunda mayor. Y hacemos una cuarta desde do, tendríamos do, re, mi, fa. Así que vamos a hacer esas 4 notas y en el caso de do, fa, pues tendríamos 2 tonos y medio. Vamos aquí a la parte, digamos, escrita. Entonces, pues esto es lo que os he comentado. Si partimos de un acorde de tríada, mayor o menor, le modificamos su tercera y en su lugar le ponemos una segunda mayor o una cuarta justa, tendremos un acorde suspendido. Ahora comentamos un poco los usos de todo esto y dónde podemos encontrarlas y demás. Aquí os dejo los 2 esquemas de los acordes sus y, bueno, lo que os he comentado, ¿no? Si os fijáis, como comentaba antes, si sumamos una segunda mayor y una cuarta justa, vamos a tener una quinta justa. Entonces tenemos, digamos, ese límite, ¿no?, de tónica a quinta en el que se mueven la mayoría de las tríadas que estamos viendo en este caso. En este caso no vamos a tener terceras, así que vamos a tener una nota que está un poco más cerca de la tónica o un poco más lejos en el caso de la cuarta. Y nada, poco más que comentar de esto. Las acordes sus y demás. ¿Cómo vamos a tocar estos acordes? Digamos que las referencias que estábamos usando antes, cuando estábamos hablando de tríadas, estas no nos valen. Entonces lo que vamos a buscar un poquillo es trabajar con otro tipo de referencias y basarnos directamente en el sistema Cage. Vale, pues os decía que nos vamos a basar directamente en el sistema Cage. Entonces os pongo aquí la captura de pantalla de esto, un poco del libro. Y realmente la clave de lo que son los acordes sus es lo que comentaba un poquillo antes. Si os habéis fijado y si habéis trabajado un poco este tipo de tríadas antes, cuando nos vamos a pues un acorde de mi mayor o un acorde de la mayor o la menor, etcétera, vamos a identificar esa tercera. Generalmente lo que vamos a hacer es basarnos en esa tercera y después de esa tercera vamos a ver qué ruta tomamos. Si queremos hacer un acorde sus 2, vamos a quitar esa tercera y ponemos una segunda mayor, y si queremos hacer un acorde sus 4, pues nos cargamos esa tercera y le ponemos una cuarta justa. Empezamos aquí por los acordes sus 4. Digamos que lo más típico es que nos encontremos este tipo de acordes, como he puesto aquí abajo esta aclaración, ¿no? Es la forma más común, la forma de sus 4. Entonces, si nos aparece algún acorde que ponga sus solo y no pone nada más, ni 2 ni 4, significa que generalmente nos estamos refiriendo a un 4, a un sus 4, un acorde suspendido 4. A veces ponen eso simplemente porque lo dejáis un poco al uso de la persona o del tema o la versión que queráis hacer y demás. Entonces, bueno, pues eso ya es un poco lo que queráis decir vosotros. ¿Qué tenéis que tener claro cuando hacemos acordes sus?
La clave de todo esto realmente es que identifiquéis lo de la tercera que os estaba comentando. Las formas más usuales son la forma de re y la forma de la. La forma de mi, la forma de do, la forma de sol las podemos sacar, podemos, digamos, entenderlas, podemos trabajarlas, pero aplicación práctica tienen poca. Porque las digitaciones que nos salen son bastante raras, entonces tendemos a no utilizarlas, o no utilizarlas como acordes, digamos, tal cual, ¿no? A lo mejor les añadimos alguna tensión, alguna otra historia, y entonces ya sí que funcionan. Pero como tal, digamos, acordes sus 4 con 3 notas, la forma de mi, la forma de do y la forma de sol, generalmente no lo vamos a usar demasiado. Vale, pues si vamos al re, ¿qué tenemos que identificar aquí? Perdón. Vamos a identificar la tercera. Entonces, ¿cómo podemos identificar la tercera? Si tenemos claro el acorde de re mayor y tenemos claro el acorde de re menor, tenemos ahí clara la tercera. La vamos a tener en la cuerda 1. Entonces, si queremos, vamos a poder hacer una especie de escalera aquí en la que vamos viendo los tipos diferentes de acordes que nos salen sobre re. Si hacemos re mayor, tendríamos esta tercera mayor. Si hacemos re menor, tendríamos este fa. Si le bajamos otro medio tono de la tercera menor, nos encontraríamos la segunda. Entonces tendríamos la cuerda al aire, que sería un mi. Si lo pensáis, bueno, pues realmente tenemos esa distancia de re a mi, que sería una segunda mayor. Entonces, si digamos que empezamos a subir otra vez los peldaños que hemos descendido, vamos a tener mi, fa sostenido y sol. Sol sería la cuarta de re, así que vamos a tener aquí el sus 4. Entonces esto es clave que lo tengáis claro, porque así ya tenéis, digamos, conectados estos intervalos de segunda, los intervalos de tercera menor, los intervalos de tercera mayor y los intervalos de cuarta. Es esta escalera que representa aquí de tónica, o sea, tenemos aquí re, subimos un tono, vamos a la cuerda al aire, teníamos un mi, que sería su segunda mayor, vamos a tercera menor, fa, tercera mayor, fa sostenido y sol, que sería la cuarta. Entonces teníamos aquí, pues, eso, re sus 4, re mayor, re menor y re sus 2. Si nos vamos a la forma de la, vamos a tener lo mismo, pasamos de la mayor a la menor. Entonces aquí tenemos claro que la tercera está en la cuerda 2. Misma operación de antes. Si le bajamos medio tono a la tercera menor, vamos a encontrarnos con la segunda. Entonces vamos a tener aquí un la sus 2. Si vamos subiendo, al final pues pasamos de segunda mayor a tercera mayor y cuarta justa. Entonces vamos a tener aquí el acorde de sus 4. Porque hemos sustituido la tercera por, en este caso, la cuarta. Y poco más que comentar sobre esto. Realmente estos acordes tienen más aceptación entre, bueno, pues la forma de re y la forma de la, porque si los movemos de sitio vamos a poder hacer muchos riffs con estos. Y de hecho hay muchos temas que lo usan, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, este tipo de movimientos vamos a encontrarlos en un montón de temas. Bueno, los Rolling, por ejemplo, lo utilizan demasiado esto. Generalmente sobre el acorde 1, 4 y 5. Pero bueno, podemos encontrar también otros acordes con estos usos del acorde sus 4. Podría comentar la forma de mi, la forma de do, la forma de sol, pero están aquí, digamos, puestas todas las digitaciones. Entonces creo que tampoco tiene mucho más sentido esto. Echarle un vistazo y os vais a fijar que es siempre lo mismo. Como curiosidad, el caso de mi no me admite mi sus 2. Y por eso no lo he puesto aquí abajo. Porque, claro, cuando, digamos, sigo descendiendo, la tercera mayor está aquí en el traste 1. La tercera menor está en el traste 0, la cuerda al aire. Y no puedo seguir bajando. Entonces, el mi sus 2 no funcionaría al aire. Voy a tener solo 4 acordes con, digamos, los acordes o las formas de las digitaciones abiertas, ¿no? Con acordes al aire. Entonces, son las que he incluido aquí, ¿no? El do sus 2... Sol sus 2, re sus 2 y la sus 2. También hay distintas digitaciones todo esto. Podéis modificarlo un poco, podéis duplicar otro tipo de notas. No hace falta que sea solo esta digitación, pero vamos que con esto tenéis un poco la base sobre lo que estamos haciendo. Vamos ahora a los usos prácticos de estos acordes. Y bueno, para que veáis un poco cómo se usan y demás. Entonces vamos a leer un poquillo la teoría. Bajo mi punto de vista, en la música popular
más relacionado con la guitarra, los acordes suspendidos tienen estas formas de utilizarse. La primera sería adornar una progresión de acordes muy estática para que resulte más amena al oído. Entonces, lo podemos escuchar en la infinidad de temas de los Beatles, Led Zeppelin, Queen, Rolling Stones y un larguísimo etcétera, porque esto no solo queda en estos grupos con influencias, digamos, más sesenteras o setenteras, lo podemos ir escuchando en cualquier tipo de tema que nos pongamos así más rollo cantautor, arreglo con una guitarra, incluso más ochenteros, etcétera. Hay tropecientos mil ejemplos. A mí me gusta este de Bryan Adams, el Summer 69. No por el tema en sí, que bueno, el tema me parece que funciona muy bien y armónicamente está chulo, tiene bastantes cosas guays y interesantes, pero me parece que el uso que hace de de estos acordes, digamos del re y del la, pues es, digamos, lo más ilustrativo que podemos encontrar en estas transiciones de re a la. Si hiciéramos solo re y la progresión sería un coñazo realmente, porque es todo el rato re y la, ¿sabes? Entonces esto, como riff de intro, mola, pero si estás todo el rato con el tema, con el re y la... pues al final, cuando llevas ya 6 vueltas, acabas saturado. Entonces, lo que hacen para darle un poco de vidilla es que suben aquí la digitación. La podéis tocar también en la octava grave, tampoco igual, ¿no? Pero quizás aquí sea un poco más ilustrativo lo que estábamos haciendo antes. Haríamos aquí el acorde de re sus 2. Sea lo mismo, pero subirlo aquí, bueno, o bajándolo en una octava, ¿no? Entonces hacemos re sus 2, nos ponemos al re mayor y luego hacemos el re sus 4. Y hacemos misma operación, pero en el la. Lo pillaríamos aquí, tónica, la tenemos en la cuerda 2 y es lo mismo. Entonces, bueno, pues el riff entero, empezaríamos en el re. Y bueno, poco más que comentar sobre esto. Si os fijáis, lo que comentaba, ¿no? Tenemos un acorde de re, un acorde de la y les damos un poco más de vidilla al hacer esta operación. Hay muchísimos ejemplos de esto y yo qué sé, si os mola a lo mejor los Rolling, lo que os comentaba antes, podéis encontrar, por ejemplo, en Death Flowers, lo hacen sobre los 3 acordes. Entonces ya no me suena tan estático. Yo qué sé, se me ocurre por ejemplo la de Burning Love de Elvis, que luego también Queen lo hace, esta intro con el re. Metallica tiene un tema así más rollo country que lo hace también con el re menor. Hay 300.000 ejemplos. Bueno, la de Metallica tampoco estaba muy preciso, digamos, el riff, pero os hacéis una idea, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Me baso en este acorde, un acorde de tríada menor o de tríada mayor, y voy alternando entre las diferentes formas de sus 2 y sus 4. El siguiente uso lo tendríamos aquí expuesto. En este caso vamos a coger un acorde sus y vamos a modificarlo por un acorde, digamos, de la tonalidad. En el tema de Wish You Were Here de Pink Floyd estamos en mi menor, entonces en vez de hacer un mi, en vez de hacer un la menor, típico dentro de la tonalidad de mi menor, pues lo cambian por un la 7 sus 4. Entonces pasan a tener una progresión un poco distinta. Esto básicamente es porque quiero otra sonoridad dentro de mi progresión de acordes y para que no suene tan típico o tan tradicional, o digamos, si quiero huir de ese sonido, quiero que me suene algo un poco diferente, pues es lo típico, ¿no? Que cambie ese acorde y le meto en sus 4 en su lugar. Entonces básicamente lo que estoy haciendo aquí es pasarme a la 7 sus 4 y hago esto, ¿no? Y bueno, ya se enreda y demás. Digamos, esto es la primera parte de lo que es el tema con la intro, ¿no? Está alternando entre mi menor y sol, y al final se cambia a este mi menor con el la 7. Nos quedan 2 usos. Este último, digamos que sería la típica cadencia 5 con el sus 4, me voy al quinto grado y luego acabo en el 1. Si no tenéis muy claro estos números romanos, digamos, que representan acordes, estos grados, lo veremos más adelante. Lo vemos, de hecho, en el siguiente módulo, que es la armonización de escala mayor, y hablamos de los grados y de sus funciones y demás. Entonces, lo que comento aquí, le da una sensación de resolución, ya que la cuarta justa de sol es do, y hace un movimiento de tónica a séptima mayor que vuelve a tónica. Hablamos de eso, tónica a séptima mayor, que está a medio tono,
Y luego tenemos aquí, ¿no? Do, si y do. Entonces podríamos hacer un sol sus 4 con la forma de mi, que en este caso, bueno, pues en vez de hacer esto, lo subiríamos aquí arriba. Tendríamos sol sus 4. Le bajamos medio tono. Tendríamos aquí sol mayor. Y luego do mayor. Queda bastante conclusivo y es un girillo ahí que mola, ¿no? Lo podéis adornar de 1000 formas, lo podéis tocar de forma diferente, en otra disposición de acordes y demás, pero creo que se entiende un poco el uso, ¿no? Este movimiento que queda guay. Y ahora sí, último caso, que tampoco vamos a profundizar mucho en esto porque ya se nos va un poco de las manos, o sea, por tiempo, por espacio, porque creo que tampoco tiene mucho sentido aquí, es lo que hablaremos de armonía cuartal. La armonía cuartal, como comento aquí, en vez de construirnos acordes con terceras, que hablamos de las tríadas mayores, tríadas menores, tríadas aumentadas y disminuidas, pues construiremos los acordes de una tonalidad a base de apilar cuartas o superponer cuartas. Y bueno, nos saldrían unos acordes que tienen una sonoridad bastante curiosa, pero vamos, que realmente tendríamos que ver antes todo lo que vamos a comentar en el curso. Bueno, este curso de teoría, digamos que estoy haciendo esta primera toma de contacto, que pasamos por armonización de escala mayor y por modos, etcétera. Y teníamos que ver una serie de giros de armonía y ya meternos en esta armonía cuartal que tiene un poco más de miga, digamos. Hasta aquí estaría, digamos, este bloque o este módulo de acordes. Espero que os haya molado, que hayáis, digamos, empezado a entender un poco por qué son tan importantes los intervalos, porque aparte de los intervalos propiamente dichos, que son nuestras formas de construir todos los riffs, pues vamos a poder sacar y entender todo este tipo de acordes. Vamos a ver, bueno, pues cómo podemos implementarlos en diferentes canciones y a raíz de esto vamos a construir escalas mayores, escalas menores y una serie de recursos armónicos que es interesante que los controláis y que, bueno, pues que sepáis hacer todo esto, porque claro, si no tienes controlados los intervalos, pues no vamos a poder seguir avanzando, ¿no? Tener claros los acordes, tener claras las armonizaciones de escalas y etcétera. Así que nada, espero que os haya molado, que hayáis aprendido algo y nos vemos en el próximo bloque en el que hablaremos de armonización de escala mayor, escala menor y bueno, todo lo que dé tiempo, digamos, para que sea un poco más así ameno y que sea posible de digerir en este bloque. Lo dicho, espero que os haya molado todo esto, espero que hayáis aprendido algo, que los acordes tengáis un poquillo más claros que el día anterior y nos vemos pronto. Hasta luego.